cierra tus ojos ahí y hablemos con Dios. Padre, en esta mañana nos reunimos en este lugar con el único propósito de darte toda la gloria y de darte toda la honra. Señor, gracias porque nos ha dado este privilegio de congregarnos en tu nombre, y sabemos por tu palabra que donde están congregado tu pueblo, ahí estás tú. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo en primer lugar nuestra condición. Señor, reconocemos que te hemos fallado muchas veces. Señor, que hemos hecho lo malo, que hemos tenido malos pensamientos, malas palabras han salido de nuestra boca, que hemos sido, Señor, omisivos o permisivos con muchas cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que en tu misericordia nos perdone y que nos lave con esa sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Abra, Señor, en esta mañana nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra, Señor, nos ayude. Que tu palabra sea esa enseñanza viva, que tu palabra sea esa exhortación directa. Señor, que a través de tu palabra seamos edificados, que a través de tu palabra seamos enseñados, a fin de que, como dice la Escritura, seamos perfectos cada día, preparados enteramente para hacer lo que a ti te agrada. Te lo pedimos en esta gloriosa mañana, en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso para comenzar al Señor. Gloria al Todopoderoso. Pueden sentarse, mis amados. Qué bendición, de verdad, tener la oportunidad de vernos hoy nuevamente. El tema le he colocado como un título: si Dios es bueno, ¿por qué me va mal? Dile al que está a tu lado: si nuestro Dios es bueno, ¿por qué nos está yendo mal? Y realmente esta enseñanza del día de hoy está basada en tres principios fundamentales que todos tenemos que saber. Tres verdades espirituales que absolutamente todos tenemos que tener bien claras. Número uno: Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos tienen fe que Dios es bueno? Dios es bueno. La Escritura, la Biblia lo dice, ¿cierto? En muchas partes de la Escritura encontramos versículos que dicen que Dios es bueno. El Salmo 136 dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Yo quiero que levante la mano el que crea que Dios no es bueno. Porque hay gente que tiene el concepto que Dios es duro, ¿verdad? Y en la Biblia está escrito, ahí en la Escritura, cuando en la parábola de los talentos, uno creía que Dios era duro y por eso enterró el talento y no hizo nada, porque ese era el concepto que él tenía de Dios. Y hay muchas personas que creen que Dios es tirano, que Dios no es misericordioso, que Dios es malo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, y nosotros creemos que nuestro Dios es bueno. Amén. Que Él es un Dios bueno. Ese es el primer acuerdo que debemos tener nosotros en esta mañana, que Dios es bueno. El segundo principio que debemos tener todos claro es que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama.
a pesar de las circunstancias que hayamos vivido, a pesar de la infancia que hayamos vivido, a pesar de todo lo que nosotros, por lo que hemos tenido que pasar, Dios nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que se despojó de lo que más amaba, su Hijo, y lo dio para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados con el Padre. Esa es la muestra más grande del amor de Dios, que Él haya entregado a su Hijo para que Él pagara tu culpa y la mía, tu pecado y el mío, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Dios nos ama. ¿Cuántos han pasado por circunstancias duras en la vida? Yo creo que todos, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice allí en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Si se me murió mi papá hace como 8 años y mi mamá, todo obra para bien. Si quizás de pronto vino una enfermedad y esa enfermedad afectó su vida tremendamente, pero a la postre dice la Escritura que a los que aman a Dios todas esas cosas ayudan a bien. Quizás perdió el trabajo, o quizás perdió la universidad, o perdió el colegio, o tuvo pérdidas en su vida, o está viviendo circunstancias duras, ¿cierto? Quizás económicamente estás mal, no ha podido conseguir un trabajo, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todo obra para bien. Pero mire que este versículo tiene una profundidad impresionante, porque muchas de las veces nosotros conocemos la circunstancia que hoy nos está zarandeando. Puede ser enfermedad, puede ser crisis, puede ser soledad, puede ser tristeza. Pero aquí el Señor nos dice algo que nosotros no conocemos. ¿Quién sabe lo que va a pasar el año que viene? No sabemos lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en 5 años, en 10 años, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que a los que amamos a Dios vamos a estar bien. Nos ayuda para bien. Ese es el segundo aspecto que debemos tener en cuenta nosotros. Por eso lo que nos debe preocupar y mover a nosotros es no es lo que nos está envolviendo ahora, el torbellino en el cual quizás estamos, ¿cierto? Sino lo que va a pasar después. Todo va a salir bien. Todo nos ayuda para bien. Tercer aspecto, tercer principio que hoy quiero que lo tengamos entre pecho y espalda. Que Dios tiene planes de bendición para nuestra vida. ¿Dios tiene qué? Planes de bendición. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios, que los planes de Dios son para bendecirnos. Dice la Escritura, mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Quiero leer una porción allí en Santiago 1:17 que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, todas las cosas que nosotros anhelamos, que nosotros le pedimos a Dios, ¿vienen de dónde? De lo alto. El salmista decía en medio de una situación adversa, decía: levantaré mis ojos ¿a dónde? A los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá la respuesta? ¿De dónde vendrá la solución a mi problema? Del que hizo los cielos y la tierra. Dice la Escritura, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo que anhelamos, todo lo que Dios tiene para nosotros viene de Él, de la mano de Él. La pregunta es, hasta aquí hemos visto la bondad de Dios, ¿cierto? Dios es bueno en gran manera con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos va bien en nuestra vida? ¿Por qué? Si Dios es bueno, es misericordioso, Dios nos ama, los planes de Dios son planes buenos para nosotros, ¿por qué no nos va bien en nuestra vida? Y aquí es donde es importante que nosotros vayamos a la Escritura, a la palabra de Dios. Y yo quiero que volvamos nuevamente a leer el texto inicial. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y mire que en estos tiempos la gente vive lamentándose por todo, ¿cierto? ¿Y por qué, Dios mío, me pasa esto? ¿Y por qué perdí el trabajo? ¿Y por qué tuve que enfermarme? ¿Y por qué tuvo que venir la pandemia y llevarse a mi mejor amigo o a mi mejor amiga? Siempre estamos murmurando y peleando con Dios. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Siempre el ser humano empieza por lamentarse, por culpar a Dios de todos sus males, ¿cierto? Le echamos la culpa a Dios y nos dejó la buceta. Le echamos la culpa a Dios si nos echaron del trabajo. Le echamos la culpa a Dios y Dios resulta siendo el culpable de todo. Pero el texto dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y dice, ¿por qué más bien no se lamenta en su pecado? Dice, laméntese el hombre ¿en qué? En su pecado. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es examinar nuestra vida. ¿Examinar qué? Nuestra vida. Y el texto dice, escudriñen sus caminos. Es decir, poner el retrovisor a nuestra vida. Y mirar si quizás lo que estamos viviendo hoy, la circunstancia que nos está ahorcando, por decirlo de una manera, nos está afectando, la causa está en nuestro camino, en nuestro proceder, en nuestra conducta, en nuestras decisiones que hemos tomado. Dice Lamentaciones, lo que tenemos que hacer aquí es acercarnos al Señor. La Biblia dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor. Acerquémonos a Él confiadamente. En vez de seguir murmurando y culpando a Dios, en vez de seguirnos quejando, lo que tenemos que hacer aquí, como dice la Escritura, lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Por eso es importante leer la palabra de Dios. El cristiano, el hijo de Dios, que no lee la palabra de Dios, pues realmente no conoce el porqué de las circunstancias
que le están pasando, que le están viniendo en su vida. En vez de quejarnos y murmurar, hagamos lo que la palabra de Dios nos manda. En vez de quejarnos y seguir murmurando contra Dios, examinemos nuestra vida con sinceridad. Es decir, no poniéndole la lupa al hermano o a la hermana, sino poniéndola a nosotros mismos, a nuestra vida. Mirándonos con sinceridad realmente cómo es nuestra vida, cómo somos como personas, cómo somos como hijos de Dios. Seguramente ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la causa por la cual no nos está yendo bien, por la cual las cosas que hacemos no resultan, por lo cual hoy nuestra vida no es lo que nosotros quisiéramos o anheláramos. Ahí cuando miramos nuestros caminos, cuando nos examinamos, cuando nos volvemos al Señor, cuando buscamos al Señor, ahí vamos a encontrar la respuesta, ¿cierto? La causa, origen de la situación que quizás estamos viviendo en este tiempo. Hoy por eso es un día para darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en su palabra ahí podemos encontrar las respuestas a esa pregunta: ¿por qué nos va mal? ¿Por qué estamos así? Recordemos más bien que la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos. Número 1, ¿para qué? Enseñarnos. Número 2, para corregirnos. La palabra de Dios nos corrige. Amén. Número 3, para redarguirnos. Redarguirnos. Amén. Y número 4, para exhortarnos, ¿cierto? La palabra de Dios nos exhorta, nos confronta. Todo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito es con el fin de que usted y yo seamos perfectos. Dile al que está a tu lado: tenemos que ser perfectos. Dios quiere que seamos perfectos. Y dice la Escritura: enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Preparados para toda buena obra. Esa es la voluntad del Señor. Y para eso se escribió este hermoso libro que hoy tenemos, que es la Biblia. Por eso entonces Dios nos ayuda por medio de su palabra a comprender por qué si Él es bueno, por qué si nuestro Dios es excelentemente bueno, a nosotros muchas veces no nos va bien. Y yo quiero que hoy, a través de la palabra, aprendamos 3 aspectos por los cuales no nos va bien en nuestra vida. Número 1, no nos va bien porque sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. ¿Cuántos saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda? Todos, ¿cierto? Todos sabemos distinguir lo que es el día y la noche. Todos sabemos distinguir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios, ¿verdad? Eso yo creo que todos lo sabemos. Y una de las razones por las cuales no nos va bien en la vida es porque sabemos lo que es bueno. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Y aquí quiero que nos centremos allí en lo que dice Santiago 4:17. Mire lo que dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántos saben hacer lo bueno acá? Levanten la mano. Todos sabemos hacer lo bueno, ¿cierto? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Le es pecado.
todos aquí sabemos que debemos dejar de hacer lo malo. Porque distinguimos qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿cierto? Y como cristianos nosotros nos esforzamos cada día por dejar de hacer lo malo. Y está muy bien. Y les felicito realmente porque sabemos qué es lo malo y hacemos esfuerzos para dejar de hacer lo malo. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, tuve que desaprender de hacer muchas cosas que hacía que eran malas, pero que en mi sabiduría creía que estaban bien. Entonces tuve que dejar amigos, ¿cierto? Tuve que dejar amistades, tuve que dejar de levantar el codo, tuve que dejar muchas cosas que hacía, que para mí supuestamente eran bien, ¿cierto? Pero cuando la palabra de Dios nos enseña que eso es malo, pues uno se esfuerza por dejar de hacerlo mal. Pero lastimosamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el detalle que descubrimos? Que no hacemos lo bueno. No hacemos lo que, lo bueno. Ese es el error que muchos de nosotros como creyentes tenemos. Dejamos de hacer lo malo, pero ¿qué pasa? No hacemos lo que es bueno. Y la Escritura nos dice, el que sabe qué es lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Está en pecado. Está en pecado. Entonces aquí debemos comprender que la vida cristiana no se trata solamente en dejar de hacer lo malo, sino que debemos procurar hacer lo bueno. Hacer lo bueno, número uno, con nuestro prójimo. Dice Isaías 1:16. Isaías 1:16, para los que están tomando nota, dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. ¿Quitad qué? La iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué hay que hacer? Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, es decir, aprender a hacer lo bueno. Esa parte es la que nosotros a veces fallamos. Y entonces le decimos a Dios, Dios, pero yo dejé de hacer lo malo. Entonces, ¿por qué no me va bien? La pregunta, ¿está haciendo lo bueno? ¿Sabe lo que es? ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Lo está haciendo? Dice el Señor, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Algo que nosotros tenemos que aprender como iglesia es aprender a hacer el bien, aprender a hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Buscad juicio. Es decir, ya no podemos vivir como vive el mundo, ¿verdad? Ya tenemos que entender lo que el Señor quiere, el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Si hemos desagraviado a alguien, hay que restituirlo. Hay que hacer la justicia con el huérfano, con la viuda, con todos los que nos rodean. Es decir, como cristianos sabemos qué es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Con nuestro prójimo tenemos que nosotros tener en cuenta esto. Hacer lo bueno con nuestro prójimo. Con Dios, yo creo que todos sabemos qué es lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Dios dice que a Dios le agrada que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasa entonces cuando no lo hacemos? Busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser la prioridad número uno. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no buscamos de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros no venimos a la iglesia, no nos congregamos? A Dios le agrada que leamos su palabra, ¿cierto? Miren, la palabra de Dios es muy importante para la vida del creyente. Más importante que cualquier otra cosa. Tenemos que leerla, ¿verdad? Si usted quiere ser una persona sabia, un hombre sabio, una mujer sabia, lea la palabra de Dios. Amén. La sabiduría del Señor viene por la palabra. Y nosotros tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla, tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. Tenemos también que creer la palabra de Dios. Si usted quiere ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Creer la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué más podemos hacer con la palabra? ¿Qué es lo más importante que hacemos con la palabra? Ponerla en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve si no sabemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no practicamos nada? La Biblia dice, la Escritura dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. En resumen, tenemos que creerla para ser sabios, ¿cierto? Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. A eso le agrada al Señor. ¿Qué más le agrada a Dios? Que nos congreguemos. El autor del libro de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, ya la pandemia pasó, ¿verdad? Ahora tenemos que venir. Ahora tenemos que congregarnos como iglesia. Porque nos quedamos allí viendo el servicio desde la cama, pero ya no hay pandemia, ya todo volvió a la normalidad por la gracia y la misericordia del Señor. Así que no hay excusa para no congregarnos. Procuremos congregarnos siempre, con perseverancia, con constancia. ¿Qué más Dios quiere de nosotros que a Él le agrada? Que perdonemos, ¿cierto? No podemos nosotros pasar un día más sin perdonar a esa persona que quizás nos ha ofendido. O si hemos ofendido a alguien, vayamos y pidámosle perdón, que nos perdone, por favor. Pero perdonemos. Así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar. Debemos perdonar. Eso realmente a Dios le agrada. Ayudar al necesitado, por ejemplo. A Dios le agrada y Dios nos pide que ayudemos ¿a quién? A los necesitados. ¿Qué pasa si sabemos todo esto que tenemos que hacer pero no lo hacemos? ¿Qué pasa? Estamos en pecado. En pecado. Si no lo hacemos. Y todos sabemos cuáles son las consecuencias del pecado, ¿no? El pecado no trae absolutamente nada bueno para nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que el alma que pecara irremisiblemente será juzgada, será condenada. Entonces, mis amados, ahí estamos viendo una de las razones por las cuales no nos está yendo bien, a pesar de que tenemos el mejor Padre, el Dios todopoderoso, el Dios de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo bueno. No estamos haciendo lo bueno. Número 2,
No nos va bien porque no estamos honrando a Dios. No estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Aquí quiero que vayamos a leer Proverbios 3, versículo 9. Dice la escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí tenemos que hoy hacernos una pregunta, todos nosotros, y darnos esa respuesta, pero de manera sincera. Amén. Sin engañarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es esta: ¿a quién están honrando nuestros bienes? ¿Al mundo o a Dios? ¿A quién están honrando nuestros bienes? ¿Al mundo o a Dios? El texto que leíamos dice: honra a Jehová con tus bienes, ¿cierto? Honra al Señor con sus bienes. Es una exhortación que Dios nos hace por medio de su palabra a que honremos a Dios con nuestros bienes. La pregunta es: ¿a quién están honrando nuestros bienes hoy? ¿Al mundo o a Dios? ¿Qué parte de nuestras finanzas personales y familiares estamos consagrando para el reino de Dios? Esa es otra pregunta que yo debo hacerme hoy. ¿Qué parte de mis finanzas personales, familiares, estamos consagrando para honrar al Señor? La respuesta que tú le hayas dado a estas preguntas nos va a permitir reconocer por qué nuestras finanzas parecen que caen en saco roto, a pesar del esfuerzo que hacemos para ganarnos la vida. En alguna ocasión una persona, un hermano, se acercó a pedirme consejería porque estaba muy mal económicamente. Estaba en una situación preocupante para un cristiano. Bueno, yo lo escuché, me echó toda la historia, todo lo que estaba viviendo, me contó. Y yo le hice una pregunta: bueno, ¿y usted cómo está en sus diezmos? ¿Usted cómo está en sus ofrendas? Ahí rápidamente encontramos la causa por la cual la condición tan deprimente en que estaba viviendo él y su familia. Quiero que leamos una porción de la escritura en Ageo capítulo 1 versículos 5 al 7. Aquí habla esta escritura acerca de una condición que vivió la nación de Israel, el pueblo de Dios. Dice Ageo 1:5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Muchos cristianos quieren que esa promesa de los cielos abiertos sean sobre su vida. Y muchos declaran y decretan cielos abiertos sobre su vida, pero no quieren sembrar en el reino de Dios. No quieren honrar a Dios con sus bienes. Y realmente esto no, es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy leíamos en la escritura
que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Dice, y serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Y aquí lo que nos dice Ageo realmente es la condición de muchas personas en la actualidad. Hay personas que trabajan mucho tiempo. Hay personas que casi no descansan, que casi no le dedican tiempo a su familia. Y la pregunta es, ¿por qué reciben su salario como en saco roto? Eso fue lo que vivió el pueblo de Israel en un tiempo. ¿Y cuál era la causa? Que todos estaban preocupados por arreglar allí sus casas y tener sus casas lo mejor posible. Pero la casa del Señor estaba en ruinas. La casa del Señor estaba en la pobreza absoluta, en la desolación absoluta. Entonces el Señor les dice, mediten bien en sus caminos. Piensen bien cómo venimos actuando. La Escritura dice que Dios tiene el poder para hacer cosas tremendas. Miren, la razón por la cual el Señor les hace esta pregunta es, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, dice el Señor, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esta es una situación que realmente a nosotros como cristianos nos cuesta aprender, nos cuesta entender. Nos demoramos muchas de las veces, perdemos tiempo en tomar esa decisión de honrar a Dios. ¿Cierto? Vamos como en una situación de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero aquí la Escritura nos da la razón, ¿cierto? Nos dice exactamente qué es lo que pasa cuando usted y yo no honramos a Dios. Dios tiene el poder para cerrar los cielos. Dios tiene el poder para detener la lluvia. Dios tiene el poder en los cielos y en la tierra. Amén. Él tiene el poder, dice la palabra, para correr las ventanas de los cielos y derramar bendición, como está escrito, sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus empresas, sobre sus negocios. Él lo puede hacer. Amén. Dice Malaquías 3:10. Quiero que lo leamos. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Aquí tenemos que comprender que si somos fieles en lo poco, entonces podremos esperar lo mucho que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y Dios quiere, en sus planes, Dios tiene el bendecirte, el bendecirnos a todos. Amén. Esos son los planes de Dios, porque así está escrito en la palabra. Mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para daros lo que anheláis, lo que queremos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando nosotros deshonramos a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Dios honra a quienes. ¿Dios honra a quienes?
a los que le honran, y a los que le honran con sus bienes, aún más. A los que le honran con sus bienes, aún más. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para dar un breve testimonio personal. Recién yo me convertí al Señor. El tío Antonio es un hermano que era de Barranquilla, y él era misionero, y de vez en cuando venía a Sogamoso, y cuando él venía a Sogamoso, él le gustaba irse a quedar con nosotros en nuestra casa, y se quedaba allí, nos compartía de la palabra del Señor. Bueno, todo lo que él hacía era muy chévere. Yo creo que la mayoría aquí lo conocieron al tío Antonio. Partió para la eternidad. Hoy está en la presencia del Señor. Hace como unos 2 años que él falleció. Y él nos enseñó a nosotros este principio. En alguna ocasión, recuerdo, él cumplió años. Entonces el Señor puso en mi corazón regalarle una camisa a él. Y bueno, yo le regalé la camisa, él la recibió con mucha alegría y todo. Y entonces el hermanito me dijo: gracias por la camisa, pero necesito un favor. Y me dijo: ¿qué será? Necesito que me regale el precio de la camisa. Pues uno normalmente cuando regala algo le quita el precio, ¿sí o no? Es como lo normal. Y yo no le quería decir el precio, porque pues me daba pena, ¿sí? Decir: no, es que me valió 50, 60 o 70. Y entonces le dije: hermano, pero ¿y para qué le interesa el precio? Digo: no, lo que pasa es que yo tengo que diezmar de esta que tú me estás dando, y necesito saber el precio para honrar a Dios con mi diezmo, porque eso es lo que Dios manda en su palabra. ¿Sí? Entonces ahí entendí yo por qué Él me pedía el precio. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo y aprenderlo y practicarlo, hermanos. De todo, como dijo allí, como dice la palabra, de todo lo que entre por debajo del lintel de la puerta de nuestra casa, tenemos que apartar lo que a Dios le pertenece y honrar a Dios con eso. Esa va a ser el seguro, esa va a ser la garantía de que en tu casa nunca falte el pan, de que la bendición sea, como dice la Escritura, hasta que sobreabunde. Amén. Y aquí el Señor nos dice la bendición que le da allí a aquel siervo. Le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios quiere que nosotros le honremos con lo poquito. Y yo les he enseñado a la iglesia, le he enseñado a los jóvenes, y le he enseñado a mis hijos. Mira lo que yo hacía con mis hijos para enseñarles este principio. Cuando ellos estaban en el colegio, yo casi nunca les di onces así para que cómprele una manzana o cómprele un plátano, o para que yo siempre les daba era plata, efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, porque ellos tienen que aprender a manejar el dinero. Y 2, porque tienen que aprender a honrar a Dios. En ese tiempo nos congregábamos en la iglesia Ríos, y yo era el tesorero de la iglesia. Y yo me daba cuenta de si mis hijos honraban a Dios o no honraban a Dios. Entonces yo les decía: bueno, ¿qué pasó con tu diezmo? No vi por ahí tu sobre. ¿Y cuál era la penitencia? ¿Cuál era? Que esa semana no tenía once. ¿Por qué lo hacía? Decían: uy, qué papá tan malo, ¿no? No, lo que yo quería era enseñarles ese principio a ellos. Esto tenemos que enseñárselo a nuestros niños. Mire, cuando usted salga de tu casa, dile a tu hijo: mire, hijita, esta moneda o este billete es para la ofrenda, para que tú lo lleves
al alfolí en la iglesia. Y explíquele por qué. Porque eso va a garantizar que nuestra economía familiar no falte el alimento, no falte la provisión. Que los cielos abiertos, los cielos permanezcan abiertos sobre tu casa, sobre tu economía. Y yo aprendí ese principio. Y mire, yo le doy para la gloria de Dios, no para vanagloria mía. Pero el año antepasado creo que fue, Dios me dio una bendición especial. Y yo dije, Dios, yo debo honrar tu nombre. Y gracias a la misericordia de Dios y gracias a la bendición que Él nos dio como familia, pudimos comprar la consola. Esa consola valió, Sebastián, ¿valió cuánto? 11 millones, ¿cierto? 8 millones más los otros. Los equipos que compraron valieron 11 millones. Y usted dice, uy, pero un diezmo de 11 millones. Sí, eso es de Dios, no es mío. Amén. Tome la plata, cómprelos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el principio. Pero mire qué triste es cuando nos cuesta. Es que yo gano el mínimo. A Dios no le interesa la cantidad, a Dios le interesa el corazón. Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón. Este año por la gloria y para la gloria de Dios también, estos equipos, esta cámara que tenemos acá, Dios nos bendijo este año también. Y dijo, de mi dinero vamos a comprar estos equipos. Y estos equipos valieron 7 millones. La cámara y otras cosas que compraron. Ahí está la plata, tome, listo. Para el reino de Dios todo lo que sea. Porque sabemos que es la mejor tierra en la cual usted y yo debemos sembrar. Lo que el Señor nos dice aquí es que nosotros tenemos que honrarlo a Él. Él es el dueño de los cielos. Él es el dueño de la tierra y toda su plenitud. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Escritura. Aleluya. Dice la palabra de Dios, yo quiero leerla. Acá lo que dice en Ageo. Dice en el versículo 6, Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Mía es la plata, dice Dios, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren que la gloria postrera de tu casa, de tus finanzas, sea mejor que la actual? Aquí Dios hoy nos está dando el secreto. Amén. Ya basta de vivir en la escasez. Ya basta de vivir en la pobreza, en la miseria. Dios tiene para sus hijos cosas buenas. Los planes de Él son planes de bendición, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos entonces, mis amados, que practicar esta palabra, porque la sabemos pero no lo hacemos, y eso nos es contado como ¿qué? Como pecado. Tercero, y para finalizar, no nos va bien porque no estamos honrando a nuestros padres, sino que los estamos ¿qué? Menospreciando. Otra causa por la cual no nos va bien, ¿por qué? Porque estamos deshonrando a nuestros padres. A ver, levanten la mano los hijos por ahí. A ver. Todos somos hijos, ¿cierto? Tenemos un deber
y es honrar a nuestros padres. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Honrarlos. Es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa, ¿qué? Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. ¿Cuánto les gusta que les vaya bien? Y sea de larga vida sobre la tierra. Oh, wow. Esto es poderoso, ¿cierto? Yo creo que a unos ya están diciendo, de razón que me está yendo tan mal. Esto es un mandamiento y es un mandamiento con promesa. Y este mandamiento, muchos hijos y muchas hijas lo olvidan, lo omiten, lo pasan por alto. A los que tienen la mamita y el papito vivos, hónrenlos. Mire, todo, yo digo una cosa, todo lo que nosotros le damos a nuestros padres es una inversión, no es un gasto. No es un gasto. Es una inversión que trae unos dividendos espectaculares. Están garantizados por la misma palabra de Dios. Yo ya no tengo mis padres y a mí me hacen falta mis padres para honrarlos. Pero ¿sabe qué he hecho yo? Yo tengo a mi suegra y a mi suegro y yo procuro honrarlos a ellos. Yo honro a ellos. Adicionalmente tengo a mi madre espiritual. Todos la conocen, ¿cierto? Y yo me gozo honrando a mi abuelita. La bendigo, la visito. Siempre estoy muy pendiente de ella, porque ella fue la persona que Dios usó para que yo conociera la palabra de Dios. Tenemos que honrarlos porque entendamos que esta es un canal, es una oportunidad que yo tengo para bendecir, para que la bendición llegue a mi vida, llegue a mi familia, llegue a mi casa. Es si honramos. Yo alguna vez prediqué un tema y le he colocado, todo es cuestión de honra. Y realmente sí. Si nosotros honramos a Dios, si nosotros honramos a esas personas que Dios nos dio, hermano, la bendición va a estar siempre en nuestra casa. Muchas de las veces nos quejamos porque estamos mal, porque no nos va bien, así trabajemos, así nos esforcemos, porque es que muchas de las veces no es por pereza o por negligencia, es porque estamos fallando en esto. Ni honramos a Dios ni honramos a nuestros padres. Y ahí entonces, ¿qué pasa? La cortina de los cielos está cerrada. Por más que usted trabaje, por más que usted madrugue, por más que haga lo que haga, hermano, nunca va a prosperar. ¿Por qué? Porque los cielos están cerrados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, reflexionemos en esto. No menospreciemos a aquellas personas que Dios usó para darnos la vida. ¿Cómo deshonramos a nuestros? Hay muchas maneras de deshonrar a los padres, ¿verdad? Siendo desobedientes, siendo rebeldes, con nuestro mal testimonio, con nuestro comportamiento, con el irrespeto. Bueno, hijos, ustedes saben mucho de eso, ¿no? Los padres también saben con qué cosas se sienten deshonrados. Cuando no nos obedecen, ¿no? Cuando le decimos, hijo, esa mujer, esa niña no te conviene. Y metemos la cabeza, ¿cierto? Y no atienden consejo.
Y después tienen que pagar las consecuencias. Y después, pero yo te lo dije. ¿Cierto? Hay que honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron la vida. ¿Cierto? No hay que menospreciarlos porque ellos nos cuidan. Imagínate, un niño tan indefenso recién que nace y esas mamitas y esos papitos nos cuidaron, ¿cierto? A pesar de las circunstancias en las que nacimos cada uno de nosotros. Bueno, algunos nacieron en cuna de oro, pero otros no. Pero nuestros padres fueron ahí, lo más cercano, lo más parecido a Dios, que nos cuidaron, nos alentaron, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a coger la cuchara, nos enseñaron a hablar. Todo lo que hoy somos se lo debemos a Dios y a nuestros padres. Amén. La profesión que usted tiene, el doctorado que usted tiene, fue gracias a que ellos se sacrificaron, gracias a que ellos se esforzaron. Muchos de ellos dejaban de calzar unos zapatos nuevos. ¿Por qué? Por dárselo a los hijos. Muchos no estrenaban. ¿Por qué? Por ver a su hijo estrenando. Muchos no fueron de vacaciones por darle la universidad o pagarles el colegio a sus hijos. Y todos vivimos en función como padres de nuestros hijos. Pues ahora Dios nos ha dejado a nosotros este mandato de honrarlos a ellos, de bendecirlos a ellos, de darles a ellos quizás la mano, quizás sostenerle. Es muy triste realmente ver a muchos ancianitos por ahí por la calle abandonados. Y uno se pregunta, ¿y dónde estarán los hijos? ¿Cierto? Nosotros vivíamos ahí en el barrio El Recreo y ahí habían 2 orferinatos frente a la casa. Y uno veía a los abuelitos ahí abandonados. Pues abandonados de la familia, ¿no? Porque ahí los cuidan muy bien. Pero yo creo que el propósito de nosotros como hijos no es que cuando nuestros padres se envejezcan llevarlos allí que los cuiden. Pagar allá para que los tengan, pagar una mensualidad. Yo le doy gracias a Dios y le doy la honra al Señor, que el Señor me dio a mí el privilegio de cuidar de mis padres hasta que ellos partieron para la eternidad. Y es una bendición bien grande. Y qué bueno que nosotros como hijos jóvenes tengamos eso en el corazón y le pidamos a Dios, cuando mi papá sea anciano o mi mamá sea anciana, voy a cuidar de su vejez hasta el último día. Mire, no sabe la bendición que es eso. Eso va a garantizar que las puertas de los cielos estén abiertas de par en par para que la bendición del cielo llegue a su vida, para que su hogar, para que su familia esté bendecida y protegida los 365 días del año. Bueno, para los que no han honrado a papá y a mamá, este año ya pasó el mes de la madre, ya pasó el mes del padre. Yo creo que todavía no es tarde, ¿no? Todavía se reciben, ¿cierto? Detalles, regalos, almuerzos, comidas, joyas. ¿Qué más quieren las mamitas? De todo. Estoy esperando ahí esa 4x4 todavía. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, que tener eso en mente. Esas son las claves que nosotros tenemos que saber como hijos de Dios para que la bendición esté con nosotros. Dice, para que nos vaya bien en la vida. Es decir, para que todo lo que usted emprenda, Dios lo prospere. Así de sencillo. Adicionalmente, para que vivas muchos años gozando acá en este planeta, en esta vida. Mire, muchos hijos son cortados a temprana edad. ¿Por qué? Porque deshonraron a sus padres. Entonces son talados tempranamente. Ahí está claro en la palabra de Dios. Si usted quiere vivir largos años, honre a su papá. Así el abuelito sea lo más
carranchoso que sea. Hónrelo, hónrelo, hónrelo ya que lo tiene, hermano. ¿Sí? Hay hijos que se avergüenzan de los padres, ¿sí sabían? Ay, mamá, yo no quiero que vaya a apoyar al colegio. Ay, papá, qué pena ya que usted vaya a la universidad a ver cómo van mis notas. ¿Cierto? Nosotros íbamos con mi esposa a averiguar las notas de nuestro hijo en Tunja, ¿no? Y ahí les pasaban colores un poquito, pero bueno. Hay que hacerlo, hermanos, ¿sí? Y los hijos no tenemos que avergonzarnos de nuestros padres. Debe ser un orgullo que que nuestro papá sea un campesino, de esos buenos campesinos, trabajadores, que nunca le robaron a nadie nada, sino que sacaron adelante a sus hijos con el trabajo y con el sudor de su frente. ¿Por qué avergonzarnos de nuestros padres? Nosotros tenemos, hermanos, que reaccionar y reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo hemos sido más bien? ¿Cierto? Es triste que muchos hijos se olviden de sus padres hasta el año entrante. Cumplió años el papá y no se dieron cuenta. No se preocupan de sus necesidades. Y más cuando ya están en edad avanzada, pues las necesidades de nuestros padres, nosotros los hijos tenemos que suplir esas necesidades. O cuando están enfermos, tenemos que estar pendientes de la salud de ellos. Muchas veces lo que reciben son maltrato, malos tratos, ¿cierto? Menosprecio. ¿Qué es menosprecio? Tener en poco a una persona. Desprecio. Es eso. Cuando no le damos a ellos, no los valoramos por lo que ellos son. O muchas veces los humillan, ¿cierto? Porque quizás cuando van al baño no pueden, ensucian la taza del baño, entonces los gritan, entonces los humillan o les tiran la comida ahí como cualquier animal. Eso es triste. ¿Cómo creen, cómo queremos que Dios nos bendiga si hacemos así? Si actuamos de esa manera. Deshonramos a nuestros padres. ¿Sí? Yo tuve que pedirle perdón a mis padres, porque yo deshonré a mis padres cuando me fui a vivir en unión libre, por ejemplo. Yo viví en unión libre con mi esposa. Incluso mis hijos nacieron cuando vivíamos en unión libre. Y tuve que decirle, papá, perdóname por haberte deshonrado. A mi mamá. Muchas de nuestras cosas deshonran a nuestros padres. La palabra de Dios entonces hoy nos enseña, hoy nos dice que nosotros como familias cristianas que somos, tenemos que aprender a recompensar a nuestros padres. Y yo creo que todo lo que hagamos en esta vida, nada va a recompensar todo el esfuerzo, todo el sacrificio que ellos tuvieron para que hoy nosotros pudiésemos estar en este lugar. Finalmente vamos a leer 1 Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. ¿Piadosos con quién? Con su propia familia. Y a recompensar a sus padres. ¿A qué? A recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno. Mire, esto es bueno. Y es agradable delante de Dios. Es agradable delante de Dios. Mire, no importa que ya nos hayamos casado, que tengamos nuestro propio hogar y todo eso, pero no podemos por ese hecho abandonarlos a ellos. ¿Verdad? Algo que nosotros tenemos que tener bien claro es esto. Recompensémosles a ellos. ¿Sí?
no solamente en las fechas especiales, todo el tiempo. Si queremos realmente que la promesa de Dios se cumpla en mi vida y en tu vida, lo que tenemos que hacer, hermano, es que comencemos a honrar a nuestros padres a partir, los que no lo han hecho a partir de hoy por lo menos. ¿Cierto? No los abandonemos. No los menospreciemos. Seamos generosos, seamos dadivosos con ellos. Amén. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Ahí está la clave. Ustedes entran allí a Google y dice secretos para que nos vaya bien. No, entre la Biblia y abra ahí Efesios 6 y ahí va a encontrar la clave para que le vaya bien en la vida, para que prospere en todo, para que sus negocios, sus empresas, sus sueños, sus metas se hagan realidad. Ese es el secreto, hermanos. Iglesia, 3 cosas que nos debe, que hoy es el día, el domingo más bendecido, porque hoy aprendimos el secreto para que nos vaya bien en todo. Amén. Número 1, a ver, ya se olvidaron. Hacer lo bueno. No solamente saber qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que hay que hacer lo bueno, lo que es bueno. Número 2, secreto número 2. Honre a Dios, hermano. Pídale perdón si alguna vez usted se ha quedado con algo de Dios o se haya gastado lo que es de Dios. Eso es robar. Eso es robar a Dios. Si usted roba a Dios, no espere que Dios lo vaya a bendecir o que le vaya bien. Y número 3, honre a su padre y honre a su madre. Si no los tiene, haga lo que yo hice. Adopte a su suegra, a su suegro. Adopte usted, aquella persona que le compartió el evangelio, ¿cuántas veces usted le da una bendición? ¿Ah? ¿Usted tiene la fecha de cumpleaños de esa persona que le compartió el Señor? El día que cumple años, llévele un regalito, llévele un detalle, llévele unas flores, llámelo. Eso es honra. Amén. Dios quiere que honremos a Él y que honremos a nuestros padres espirituales. Amados, hemos llegado al final de este hermoso día. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor para que esto que hoy hemos aprendido, que es lo bueno, lo empecemos a practicar. Gloria al Señor. Pónganse de pie todos, por favor, vamos a orar. Mire, hoy es un tiempo, si hemos venido culpando a Dios por la desdicha, por la desgracia en la cual estamos viviendo, hoy creo que salimos de aquí culpándonos a nosotros mismos. Porque la culpa es de nosotros. La culpa no es de la vaca, dicen por ahí. Número 1. Número 2. Lo que tenemos que hacer es poner esto en práctica, porque de nada nos sirve. Si usted quiere cambiar su presente y su futuro, ponga esto en práctica. Y va a ver cómo va a ver la gloria de Dios, no en el vecino ni en la vecina, sino en su propia familia, en su propia casa, en su propia vida. Los planes, los pensamientos del Señor para nosotros, para sus hijos, son planes ¿de qué? De bien y no de mal. Recordemos que por encima de nosotros está Dios, que es poderoso, que puede cerrar y que puede abrir los cielos, que puede detener la lluvia y que puede detener el sol, y que puede hacer que la bendición venga a su vida como también que se vaya. Para Dios no hay nada
imposible. Cierra tus ojos, levanta tus manos y habla con Dios ahí. Si es tiempo de pedirle perdón por haber quizás impetrado allí contra Dios palabras ociosas, palabras de murmuración, por la situación que estás viviendo, por los momentos que estás pasando. Quizás son de escasez, quizás son de incertidumbre, quizás son muchas cosas quizás que hay en su corazón. Hoy es el día para que le diga: Señor, hoy me arrepiento de haber abierto mi boca contra ti, Señor, porque hoy reconozco que realmente la causa que ha originado el desastre, la hecatombe, la circunstancia que está afectando mi vida, mi familia, mis finanzas, mi trabajo, mi presente, mi futuro, realmente yo soy el causante. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Reconocemos delante de tus ojos que hemos, Señor amado, fallado en muchos aspectos de nuestra vida. Señor, sabemos qué es lo bueno, pero no lo estamos haciendo. Sabemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdone, porque hemos pecado contra ti, porque hemos actuado de manera incorrecta delante de tus ojos. Y hoy quizás esa es la causa por la cual estamos padeciendo, viviendo la situación actual. Señor, perdónanos porque muchas de las veces quizás te hemos robado, no hemos sido honestos, no hemos sido fieles contigo. Señor, nos hemos comido, nos hemos gastado lo que a ti te pertenece. No hemos sembrado en tu reino. Esto ha permitido que el reino de los cielos no avance, que las almas no se salven, que las personas que no conocen de tu palabra no se les pueda predicar. Perdóname, Señor, si en alguna ocasión te he defraudado, te he robado, Señor. Ayúdame, Señor, para que de hoy en adelante, Señor, siempre te honre con lo que tú me des, con lo que tú pongas en mi mano. Señor, perdóname porque quizás muchas de las veces no solamente te he deshonrado a ti, Señor, sino que he deshonrado a mis padres. Los he menospreciado quizás. Me he avergonzado de ellos quizás. Perdóname, Señor. Perdóname por esta falta tan grave. Límpiame, Señor. Y ayúdame, Padre, a restituir, Señor, quizás el tiempo perdido. Quizás por ignorancia, quizás por desconocimiento. Señor, pero hoy estoy viviendo, hoy estoy cosechando el fruto de mi comportamiento. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tu palabra nos ha retado, nos ha desafiado, porque tu palabra también nos ha confrontado y nos ha exhortado a cambiar. Si queremos, como dice tu palabra, ver días buenos, Señor amado, ayúdanos a poner tu palabra en práctica. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a honrar a nuestros padres, a hacer lo que es bueno, lo que es correcto delante de tus ojos. Padre, muchas gracias. Yo quiero darte en esta mañana por cada persona que hoy ha escuchado esta palabra, por las personas que van a ver este mensaje a través de la transmisión, Señor. Oro por ellos, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que produzca, Señor, fruto abundante. Señor, que tu palabra cambie, transforme las vidas, que cambie y transforme el presente y el futuro de muchas personas, de muchas generaciones. Yo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todos los nombres,
en el nombre del Señor. Levanta tus manos ahí. Adora al Señor por un instante. Dile: Señor, gracias porque hoy me habló a través de tu palabra. Porque hoy me confrontó con esta palabra, Señor. Porque hoy pude entender cuál es la razón, cuál es la causa de mis problemas, de mis angustias, de lo que hoy estoy viviendo.